fortaleza, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Jesús, si no fuera por ti, estaríamos perdidos, oh Dios. Pero tú eres nuestra mayor esperanza. Gracias. Dile gracias, oh Dios. Dile gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, oh Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Aleluya, aleluya, aleluya. Maravilloso Jesús, Oh, tú eres maravilloso. milagroso Señor, Sí, aleluya. llenos de bondad. Necesitamos más de ti, Jesús. Descender tu poder, Aleluya. A los que estamos aquí, oh Dios, tu poder, Señor. levantar a ti mis manos. Y se le como una súplica al Señor, hermano. Maravilloso Jesús, Él es milagroso, Él es bueno.
Adoramos tu nombre, Jesús. Adoramos tu nombre, Jesús. Sí, Señor. Toda la gloria, todo el reconocimiento, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Oh, sí podemos hacerlo mejor. Gloria a su nombre. Aleluya, aleluya. Venga la bondad y se ponen cómodos. Aleluya. Oh, gracias, precioso Jesús. Aleluya, aleluya. Oh, alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Jesús, bendito Dios. Oh, alabanza, Señor Dios, oh, precioso. Aleluya, aleluya, gloria a ti, Jesús. Oh, Santo Dios, tú eres digno, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a dar la oportunidad a los maestros que van a pasar por la clase de niños. Aleluya. ¿Quieres ir, Arniquita? ¿A dónde? A la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? ¿Y quién más? Pues vamos todos a aprender, pues vamos todos a aprender. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón. Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Amén. ¿Cuánto un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. Preciosa la presencia de Dios, ¿verdad, hermanos? Amén. Tenemos todo el tiempo, pero hay que seguir el orden del servicio. Le damos la bienvenida a las visitas. Creo que ella, ¿quién otra vez? Hola, mi nombre es Saúl. Le damos la bienvenida. Amén. Bienvenida. Gracias al Señor, los niños son hermosos porque ellos es el reino de los cielos. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar sobre la palabra de Dios a los niños y quiero que ellos todos tengan su Biblia en las manos. ¿Quiénes trajeron la Biblia? Amén. ¿Qué tiene Biblia? Porque la palabra de Dios es lámpara, ¿verdad? Y no podemos andar ni los niños ni nosotros sin la lámpara. Y la palabra de Dios también es ¿qué? Espada. Y la palabra de Dios es ¿qué? Martillo. Y la palabra de Dios es espejo.
Y la palabra de Dios es jabón, que nos lava, que nos limpia. ¿Ven? La palabra de Dios es espejo porque en ella nos vemos nuestro estado y cómo nos encontramos. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ver los niños qué versículos han traído hoy. Vamos a dar la oportunidad a los niños que yo sé que ellos han aprendido el versículo para presentarlo hoy aquí a la iglesia. ¿Ya tenía el Salmo 121, creo? Bueno, ¿sí tiene un versículo, mi amor? Vamos a dar chance para que lo digan. Leerlo en la Biblia, por eso les dije que traen la Biblia, porque si no lo tienen a memoria, para eso está ahí escrito en la palabra. ¿eh? Lo importante es que vengan listos y preparados con el versículo. Jugué mi paternal, me falta la Salmo 23:1. Amén. Gloria a Dios, este niño está tan hermoso, todavía está pequeño. A ver, les voy a dar el chance para que presenten a la iglesia cada niño su versículo. ¿eh? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras de los Omnipotentes. Salmo 21:1. Amén. Gloria a Dios. Bienaventurados los perfectos de camino que andan en la tierra. Aleluya. No se trata de nosotros hacer firmar a los niños acá, sino que ellos practiquen también lo personal. A veces a nosotros se nos hace difícil cuando tienen un versículo, pues cuanto más a los niños. Aleluya, gloria a Dios. Salmos 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan a ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tu senda, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Aleluya. Gloria a Dios. The Lord is my salvation, the light of my salvation. Of David, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When evildoers assail me to eat up my flesh, my adversation and foes. It is they who stumble and fall. Through an army encamped against me, my heart shall not fear. Thou war arise against me, yet I will be confident. Amén. ¿Quién más? Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Amén. Gloria al Señor. El Señor, la fe. El Señor, la fe. Dios
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hoy es Isabel, Jehová de historias, Jehová uno es. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, gloria al Señor Jesús. Vamos a cantar con los niños. Lámpara es a mi pies tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Cuántos se lo saben? Amén. De mi hermano, como un animal escuchando. Amén. Gloria a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies tu palabra. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y hay una pregunta. ¿Y qué es la palabra? La B-I-B-L-I-A. Que se escuche. Acompañemos a Elizabeth. La B-I-B-L-I-A. Es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. En la B-I-B-L-I-A. Nuevamente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Siempre me guarda. Lámpara es a mis pies tu palabra. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies tu palabra. B-L-I-A. Es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. En la B-I-B-L-I-A. La B-I-B-L-I-A. Es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. En la B-I-B-L-I-A. Amén, amén, amén. Isabel le rindió. Gloria a Dios. Amén. Una cantora. Amén. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuánto van a hacer? Es pequeñito. Quiero que los padres enseñen a los niños los atributos de Dios. Aleluya. Uno de los padres que se ponga en pie. Un atributo de Dios. Pueden ser los padres o pueden también ser los hermanos. Amén. Otro atributo. De santo. Dios es amor. Perdonador. Dios es bueno. Dios es omnipotente, omnisciente, todopoderoso. Amén. Un atributo. Jehová Jireh. Amén. Jehová Jireh. Jehová es el que provee. Amén. Proveedor. Un atributo de Dios. Jehová Nissi. Amén. Me corchó. Quería también hacerle preguntas a los niños sobre la Biblia, ¿ok? Entonces, ¿cuáles serían los 5 primeros libros de la Biblia? Los más pequeñitos. Bueno, para que practiquen los atributos. Los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cuáles son? Valentina lo sabe, ven para acá. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. ¿Y esos 5 libros qué son? ¿Los libros qué? Pentateuco. ¿Quién me dice esos primeros 5 libros? Pentateuco. Libro de la ley. Amén. Amén. ¿Y qué libros continúan después de estos libros? Josué, jueces. ¿Quién sigue con los otros? ¿Usted lo sabe? No se lo sabe, ok. ¿Y uno de los papás? ¿Uno de los padres? ¿Uno de los padres? Ya sé. Bueno, uno de los maestros.
Después de Deuteronomio es Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Segunda de Samuel, Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Segunda de Crónicas. La Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Amén, amén. Entonces tenemos mucho para aprender de la palabra, ¿cierto, hermana? Entonces es bueno, como decía la hermana Adriana, que nosotros nos apoyemos en la palabra, porque a veces le compramos muchos libros a nuestros niños, libros de historias, de muchas historias y fábulas, pero es bueno, hermanos, que dediquemos tiempo con nuestros niños a enseñarle todo el contenido que tiene la palabra de Dios, que es importante. Aún hasta nosotros los maestros a veces nos sentimos que nos falta mucho, amén. Entonces vamos a aprender cada día más, amén. ¿Queremos cantar más? No. ¿Qué quieren hacer? ¿No quieren hacer nada? ¿Quieren regalos? No. ¿Tampoco quieren regalos? Amén. Bueno, les voy a pedir que en este momento todos nos arrodillemos aquí y vamos a hacer una oración por ustedes, amén. Vamos a arrodillarnos aquí adelante, y invito a toda la iglesia, arrodilladitos, bien lindos. Hoy está cumpliendo años Vamos a caballerito. Amén. Oniel. Amén. Alejandro. Oniel. No, Oniel. Vamos a arrodillarnos. Hermanos, ¿quieren orar por los niños? Les invito a que nos pongamos en pie. Y le voy a pedir al pastor que nos dirija en esta oración. Ya estamos culminando este año. Amén. Hay niños que faltaron, los niños de la hermana Sandra Chavarro. Vamos a tener en cuenta a todos los niños. Oniel, vamos a orar por Oniel también, que está cumpliendo años. Pastor. Gloria a Dios. Señor Jesús, te damos muchas gracias. Padre Celestial, podemos estar en tu presencia. Te adoramos y te glorificamos, Señor Jesús. Y en este momento te pedimos la bendición para estos niños que están aquí en este altar. Toma control de sus vidas, Señor. Señor Jesucristo, porque tú nos formaste en el vientre de la madre y por tu voluntad hemos venido a este mundo, Señor. Siempre a expensas de tus cuidados, de tus favores, porque tú, Señor Jesús, como nuestro Padre Celestial, nos sustentas. Señor, yo te ruego por cada uno de ellos y por sus padres, Señor Jesucristo, que todos seamos llenos de la sabiduría para instruir, para enseñar y para orientar. Que cada padre de familia cumpla el rol que tú has encomendado en la crianza y en la instrucción para cada uno de ellos, Señor. Señor Jesús, te pedimos también por los maestros en las escuelas dominicales, que tú los ayudes, Señor, dándole la fuerza, la capacitación por el Espíritu Santo, para que ellos puedan tener, Señor, cada día esa misión de instruir conforme a tu palabra a los niños, Señor. Bendito eres, Jesús. Bendice a Oniel, Señor, en este día de su cumpleaños. Señor Jesús, aleluya. Que tu gracia siempre sea con él, aleluya. Pueden ponerse en pie y vamos a nuestras clases, amén. Todos a nuestras clases, vamos a hacer la filita, amén. Hermanos, les voy a pedir un favor. Si cada uno en su corazón adopta a un niño, le decimos en oración, amén. Cada uno nos podemos llevar el nombre de un niño en nuestro corazón para orar por ellos. Cuando nosotros oremos, nos incluimos a ellos en la oración. Yo sé que cada uno tiene carga por los niños, ¿no? Soy soldado del ejército del Señor. Soy soldado. No nos escuchamos, más fuerte. Aunque no esté en la infantería, caballería, artillería, aunque en avión no vaya.
Dios. Gloria al Señor. Continuamos con el servicio. Vamos a orar por la obra del Señor. Amén. La obra del Señor en todo lugar. Oramos siempre por los pastores, por los obreros, por los misioneros. Oremos por los evangelistas. Amén. Y vamos a orar por las directivas de cada congregación. Amén. Que Dios sea bendiciendo en todo lugar los que colaboran también. Amén. Aleluya. Así que vamos, hermanos, en esta mañana a estar sobre nuestros pies. Oremos siempre por la obra misionera en Australia. Amén. Dios está haciendo una obra poderosa allá. Dios está salvando. Amén. Y sigue salvando cada día las almas perdidas. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Así, hermano, que vamos a orar todos. Si usted tiene un pastor en mente, un misionero, pongan la presencia del Señor a su familia. Amén. Muchas veces oramos por nuestras necesidades, pero nunca oramos por los pastores, por sus familias. Amén. Igual ellos tienen necesidades como cualquiera de nosotros. Amén. Solo que ellos casi nunca la mencionan. Pero sí oremos por las familias pastorales. Amén. Para que Dios bendiga las familias pastorales. Levante sus manos, hermanos, y oremos todos juntos por la obra del Señor. Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos invocando tu nombre, Señor. Nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Oh poderoso Jesús, Dios bueno, Señor. Pedimos por la obra tuya, Señor Jesucristo. La obra, Señor, que tú has constituido, Señor. Oh, para que seas tú respaldándola, guardando tu iglesia, Señor, en estos tiempos, Señor. En los últimos tiempos en los que estamos, Señor. Guárdala, Señor. Te rogamos por cada uno de los que predican tu palabra, Señor. Empezando en los obreros, evangelistas, los pastores, maestros, la obra misionera, Señor, alrededor del mundo. Señor, te pedimos por sus familias, sus esposas, sus hijos, todos, Señor, los que están en sus entornos, para que tú los guardes, los fortalezcas, para que tú proveas, Señor, para todas sus necesidades, Señor. Y te pedimos de una manera especial que tú envíes tu palabra a todo lugar, Señor, para que las almas, Señor, puedan llegar al conocimiento de tu verdad, Señor, y que sus ojos sean abiertos, Señor Jesucristo. Señor, sigue salvando las almas perdidas, Señor, a todo alrededor del mundo, Señor. Te pedimos por la obra, Señor, en toda Europa, Señor. Te pedimos, Señor, por la obra en Australia, Señor, la familia pastoral, misionera, Señor, que están en este continente, Señor. Prospéralos, bendícelos, Señor. Oh bendito Jesús, dale la unción, la sabiduría, Señor Jesucristo. La obra en todo África, Señor, las Américas, Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, por Canadá, México, Cuba, aquí en los Estados Unidos, Señor. Te rogamos, Señor, por este lugar de la pequeña Habana, nuestro pastor, por la hermana Olga, Señor, por sus hijos, Señor. Ayúdalos, oh bendito Dios, oh poderoso. Dale fuerza a nuestros pastores, Señor, a su esposa, salud, Señor Jesucristo. Señor, por las directivas, Señor, que se han de elegir, que seas tú dirigiendo, Señor. Oh bendito Dios, glorifícate, Señor, porque tú, Señor, eres el dueño de esta obra, Señor. Oh Padre Celestial, aviva tu obra, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, Señor Jesucristo. Avívala, Señor, en estos tiempos, oh Jesucristo. Señor, hazla, Señor, florecer con poder, con autoridad, Señor, alrededor, Señor, de este sector donde tú nos has puesto. Señor, glorifícate, Señor. Tú conoces la necesidad que tenemos en este lugar, Señor, y sabemos que tú la proveerás, oh Dios, porque la iglesia es tuya y tú eres el dueño de todas las cosas, Señor. Gracias te damos, amantísimo Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Diga amén. Tenga la bondad, se come cómodo. Vamos a colectar la ofrenda en esta mañana. Vamos a traerle al Señor, amén, de lo que Él ya nos ha dado, aleluya. Vamos a traerle nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestros compromisos al Señor, amén. Hermano Robert, tenga la bondad. Hermano Marulanda, nos colaboran en esta parte, aleluya. Vamos
traer al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos, amén. De lo recibido de su mano, de eso le damos, amén. Así que vamos a orar, nuestros hermanos dirigen oraciones. Sí, Señor, te damos gracias por Señor, porque podemos traer a ti, Señor, nuestras ofrendas, nuestros votos, compromisos, Señor. Gracias porque tú eres el que nos provees, que nos bendices, nos da la fuerza, la salud, nos provees el trabajo, los alimentos. Señor, agradecidos contigo porque tú eres bueno, multiplicas las ofrendas, los diezmos, las finanzas, Señor, de tu iglesia, las finanzas de cada hogar, de cada familia representada aquí, Señor, que ofrendamos, Señor, porque estamos agradecidos, porque tú ya nos has dado, Señor, la bendición, en el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Quiero también, hermano, recordarle el voto denario, amén. Estamos ya culminando este año 2015, estamos ya prácticamente a una semana y media de terminar este año. Y yo quiero de antemano agradecerle a cada uno de los hermanos o a cada familia que se han esmerado, que se han esforzado por dar su apoyo al protemplo que tenemos, al proyecto protemplo que tenemos aquí. Y yo sé que algunos hermanos, la mayoría, han dado su denario, como se comprometieron con el Señor. Amén. Ha sido muy satisfactorio, hemos tenido muy buen respaldo por parte de los hermanos con el denario. Hay algunos que todavía pues, no han podido. Esperamos en el Señor que el Señor los bendiga y que puedan cumplir con este voto. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su aporte a la obra del Señor. Amén. Recordemos que la recompensa viene del Señor. Amén. Él es el que nos bendice. Amén. Gloria a Dios. Y no nos cansemos de hacer el bien, como dice la palabra del Señor. Amén. No nos cansemos nunca, hermanos, de sembrar, de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a recoger. Amén. Amén, hermanos. Porque lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Aleluya. Así que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por sus aportes con el tema del protemplo. Y bueno, todavía no se ha terminado el año, así que todavía hay tiempo para que usted se ponga al día con el Señor. Amén. También recordando esta tarde, el pastor está invitando a todos los hermanos a la enseñanza de liderazgo a partir de las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde culto con carácter evangelístico. Amén. Gloria al Señor. Seguimos, hermanos, con la ayuda del Señor. Recordemos que Dios siempre está de nuestro lado. Amén. Que el Señor lo bendiga. Los dejo acompañar a su pastor y él va a orar por la necesidad del pueblo del Señor. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora, que aquí en mi corazón yo anhelo oír tu voz. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora, que aquí en mi corazón yo anhelo oír tu voz. Señor, habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora. Y aquí en mi corazón yo anhelo oír tu voz. Señor, habla conmigo ahora.
hermanos? Amén. Gloria a Gracias a Dios. Dios porque nos ha traído con bien y estamos de nuevo aquí esta mañana. Amén. Aleluya. Los amigos que están con nosotros, bienvenidos. Amén. Apreciamos mucho la visita Amén. Amén. y al Señor con mayor razón. Amén. Gloria a Dios. El Señor quiere seguir ganando amigos, Amén. Amén. pero para ser amigo de Él tiene que aceptar la compañía de Él, y la compañía de Él es sana. Él ama al pecador, pero no es amigo de lo que el pecador hace. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Porque el pecador está en un estado de inmundicia y Él es santo. Amén. Pero el Señor no rechaza al pecador, pero sí hace todas las cosas para que el pecador sea rescatado, sea santificado, sea purificado y pueda estar en la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso el que practica el pecado no puede ser amigo de Dios, ni mucho menos hijo, Aleluya. porque el pecado se convierte en un obstáculo, es una pared intermedia de separación, separa e incomunica al pecador de la gloria de Dios. Aleluya. Y aunque el pecador diga que reza y ora y encuentra que no hay respuesta, no hay respuesta. Un hermano esta mañana me decía cuando le traía que encontró una persona que ha venido aquí y que la persona le dijo pues que no, que Dios no le oye. Ya como desilusionada la persona, no viene porque dice que Dios no le oye. Y realmente la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿En qué momento Dios oye al pecador? Cuando el pecador tiene intención de acercarse a Dios. Ahí lo escucha. Amén. Ahí, porque eso es lo que a Dios no le agrada. Cuando el pecador realmente tiene sed y se interesa por buscar a Dios. Entonces Gloria a Dios lo Dios. escucha. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Bueno, hermanos, quiero decirles que esta semana los programas van a ser común y corriente. Vamos a tener el culto el miércoles, culto de oración. Amén. Amén. Aleluya. La otra semana sí vamos a hacer un cambio y lo aviso desde ahora que en lugar del miércoles el culto será el jueves. Amén. Gloria a Dios. Por la despedida del año y que esta vez sí vamos a tener el servicio de la Santa Cena. Aleluya. Gloria a Bendito Dios. sea el Señor. Entonces el culto la próxima, no esta. Présteme atención porque a veces no me escuchan bien lo que digo. Gloria a Dios. Esta semana el culto es el miércoles. No hay culto el jueves. Amén. Gloria a Dios. Pero la próxima semana, en la despedida del año, el 31 que cae jueves, sí vamos a tener los cultos. No va a ser culto miércoles. Aleluya. Amén. 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 El jueves. Será el culto de despedida de año y vamos a tener el servicio de la Santa Cena. En ese servicio de la despedida del año. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. A las 8 de la noche. El culto lo empezaremos a las 8 de la noche. El jueves, el miércoles que viene es oración a las 7:30. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y así seguiremos sirviendo al Señor. Aleluya. Ahora, hay algunos tal vez que están preguntando, ¿y qué vamos a hacer en Crismas? No vamos a hacer nada. Amén. Eso, olvidémonos de las Crismas, hermano. Yo quiero, si usted tiene el internet, métase, hermano, en el internet y busque comentarios sobre el origen de la llamada Navidad. Eso está comprobado que es una fiesta pagana. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, y da tristeza ver iglesias que se llaman del nombre
poniendo en los templos arbolitos de Navidad? Aleluya, gloria a Dios. ¿Hasta dónde estamos llegando, hermano? En lugar de salirnos de esas cosas, nos estamos hundiendo y metiendo. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 12:2 nos advierte claro. Proyécteme ahí Romanos 12:2 para que lo vean todos, especialmente los que no leen la Biblia. Aleluya. Aleluya. No os conforméis a este siglo, es decir, no podemos estar de acuerdo con las cosas de este mundo. Cuando habla de este siglo se refiere al mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento tiene que ser renovado para que haya una transformación. Esto lo estamos predicando cada rato, hermano. Ese texto, hermano, se me perdió la cuenta de las veces que lo he citado para enseñar. Pero tenemos que estar siempre con lo mismo. Puede ser que muchos no estén de acuerdo conmigo en esto, y que yo personalmente sí he participado en algunas cosas de estas, pero llega el momento cuando Dios a uno le va mostrando realmente, hermano, le va mostrando estas cosas. Gloria a Dios. Entonces, hermano, hay que procurar que en lugar de conformarnos y estar siguiéndole la corriente al mundo, lo que tenemos que buscar es una transformación por medio de la renovación del entendimiento. El entendimiento tiene que ser renovado para que haya una transformación. Amén, amén. Y una vez con una transformación en nuestra forma de pensar, nos vamos a dar cuenta, hermanos, dónde está lo verdadero y dónde está el veneno. El veneno. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Aquí estaba mirando yo, hermano. ¿Le parece importante saber la verdad sobre temas espirituales? En ese caso, tal vez se haya planteado estas preguntas. ¿Nació Jesús realmente un 25 de diciembre? ¿Fueron tres los supuestos reyes magos y a qué se dedicaban en realidad? ¿Qué tipo de estrella los condujo hasta Jesús? ¿Qué tiene que ver Santa Claus o Papá Noel con Jesús y su nacimiento? ¿Cómo ve Dios la costumbre navideña de dar regalos o dicho de forma más precisa de intercambios? Analizaremos estas preguntas a la luz de la Biblia y los hechos históricos. Esto es muy extenso, claro, yo no voy a meterme aquí la prédica en esto porque el tiempo no ha ido, pero más o menos para darles. Según la tradición, el nacimiento de Jesús realmente no fue un 25 de diciembre. El diccionario abreviado Oxford de las religiones del mundo define Navidad como la fiesta cristiana que conmemora el nacimiento de Jesús celebrada el 25 de diciembre. Sus raíces, la elección del 25 de diciembre no tiene fundamento en la Biblia. Amén. Explica el Christmas Encyclopedia, sino en las fiestas romanas paganas que se celebraban a finales del año, aproximadamente la época del solsticio de invierno, cuando los días empiezan a alargarse en el hemisferio norte. En aquellas fiestas incluían las Saturnales, en honor de Saturno, dios de la agricultura, y las fiestas combinadas de dos dioses solares, el romano Sol y el persa Mitra. Señala la misma enciclopedia, estas últimas conmemoraban el nacimiento de ambos dioses y se celebraban el 25 de diciembre, fecha del solsticio de invierno según el calendario juliano. Aquellas fiestas paganas comenzaron a cristalizarse en el año 350, cuando el Papa Julio I designó el 25 de diciembre como día de cumpleaños de Jesús. La Natividad asimiló o suplantó gradualmente todos los demás ritos del solsticio, indica la enciclopedia o religión.
La imaginería solar se utilizó cada vez más para representar al Cristo resucitado, a quien también se llamó Sol Invicto, y el viejo disco solar se convirtió en el halo de los santos cristianos. Lo que dice la Biblia, las Escrituras no mencionan la fecha del nacimiento de Jesús, pero podemos estar seguros que no nació un 25 de diciembre. ¿Por qué? La Biblia revela que cuando nació Jesús había pastores que vivían en el campo raso y cuidaban sus rebaños de noche cerca de Belén, Lucas 2:8. Ahora bien, en octubre solía empezar la estación fría y lluviosa. Para diciembre el frío se intensificaba e incluso venían acompañado de nevadas. Entonces los pastores, en especial los de las tierras altas más frías, como las que rodeaban a Belén, guardaban sus rebaños en refugios por las noches, es decir, habían apriscos. Un hecho significativo es que los primeros cristianos, muchos de los cuales habían acompañado a Jesús en su ministerio, no celebraron su cumpleaños en ninguna fecha. Más bien, en armonía con lo que Él les mandó, solo conmemoraron su muerte. Lucas 22, 17 al 20 y 1 Corintios 11, 23 al 26. No obstante, puede que algunos se pregunten si importa realmente la conexión con el paganismo. La respuesta es que a Dios sí le importa. Jesucristo dijo: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aleluya. Esto dice Juan 4, 23. Gloria Esto a sí, Dios. hermano. Ahora, eso tiene un resultado. Las personas que esperan estas fechas de la Navidad o de Christmas se ponen en un estado de ánimo nostálgico, nervioso, angustioso, apesadumbrado y muchas cosas negativas. Porque esto lo ha tomado el mundo para promover el comercio y se desahora una ola de consumismo impresionante. Los más vulnerables aquí son los niños. Los niños. A los niños los engañan con cuentos de que los regalos se los trae Papá Noel, o se los trae Santa Claus, y esas leyendas que se han inventado para engañar. Gloria a Dios. Ahí empieza realmente lo que es esta farsa, porque a los niños les enseñan una mentira. Y los adultos entonces se sienten muy tristes porque como no tuvieron dinero para comprar el estreno o el nuevo traje, se ponen apesadumbrados, ¿verdad? Otros caen en mucha nostalgia porque empiezan a acordarse de la mamacita, del papacito que dejaron allá en su tierra, y de los puñuelos y la natilla. Eso hablo pues en lenguaje colombiano, porque en otros países las costumbres son diferentes. Amén. En otro lugar se acordarán de la gallina al horno, yo no sé cómo, o la gallina rellena. Entonces vienen a acordarse de esas cosas y se llenan de nostalgia. Y yo me pregunto, ¿por qué a un cristiano le tiene que pasar eso? Porque todavía tiene eso metido en su mente. Aleluya. Aleluya. Todavía tiene eso metido en su mente. Gloria a Dios. Otros piensan que el regalo tiene que ser en esa fecha. Hombre, en cualquier tiempo se puede hacer un regalo. Aleluya. Amén, amén. ¿Por qué escoger una fecha como esta cuando el comercio se ha saturado? Usted se mete a un mall en esta época, hermano, y usted va a sufrir un estrés. Usted se libra de que le dé un ataque por allá porque Dios es muy bueno. Es una cosa impresionante. Amén, amén. Aleluya. Porque, hermano, de alguna forma la gente es contagiada con esto. Realmente eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Entonces, hermano, esto es un asunto de que el entendimiento se transforma. Aleluya. Que realmente nos situemos en el lugar que Dios quiere que estemos. Somos personas espirituales y somos llamados para ser adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Amén, amén.
Amén. Poquito a poco vayamos saliendo de eso, hermanos. Poquito a poco. Porque de alguna forma hemos sido contagiados con ese espíritu. Pero vamos saliendo de esas cosas, hermano, porque es que, hermano, nos estamos acercando a la venida del Señor, hermano. Y qué tal que nos encuentre el Señor enredados con eso. Ese asunto del árbol, hermano, eso tiene un origen también. Un origen pagano. Pero que no hay tiempo de que podamos analizar todo eso. Eso fue traído desde Alemania. Imagínense cómo el paganismo se fue extendiendo por todo el mundo, hermano. Todas esas fiestas paganas, esas celebraciones, eso lo fueron transportando, lo fueron trayendo de otros lugares, costumbres, y la gente se presta para eso, hermano. Pues no nos dejemos llenar de costumbres vanas, hermano. Dejémonos llenar de buenas costumbres, buenos hábitos para Dios. Ser personas más consagradas, más buscadoras de Dios, leer mucho la palabra del Señor, para que no nos estén metiendo gato por liebre, hermano. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Instruyéndonos en cosas buenas, hermano. Participando en actividades en la iglesia. Aleluya. Cada día encontramos una indiferencia en el pueblo de Dios para servir. Y los que se comprometen para servir lo hacen a medias. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Lo hacen a medias. Porque se nota que hay ataduras en sus vidas. No se pueden comprometer porque no hay una disposición. Ahora, hermano, puede ser que cuando sucedan estas cosas o estas cosas nos las presenta el mundo, a veces somos más dispuestos para eso que para el Señor. Aleluya. Y Dios no quiere eso. Dios quiere realmente que pensemos diferente las cosas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir hablando de eso más adelante, hermano, para no enmarañarnos con eso. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Porque es que yo veo que tiene dólar ahí listo, hermano. Gloria a Dios. Estoy muy devoto en eso. Gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos, por su esfuerzo. Porque a pesar de sus limitaciones, usted es una persona que apoya la obra del Señor. Amén. Y a veces decimos estas cosas, hermano, porque sentimos carga por la vida espiritual de las personas. Puede ser que algunos se quejen de los mensajes fuertes, de los mensajes duros. Pero es una carga que Dios le pone a un pastor. Predique, pastor. Predique. Aleluya. Porque es que, hermano, cuando el Señor venga, es que Él no quiere que ninguno de nosotros se quede. Él quiere que nos vayamos con Él. Aleluya. Y es que yo encuentro en la Biblia muy claro que dice que Él viene por una iglesia santa, Amén. Aleluya. sin mancha y sin arruga. Amén. Usted se va a poner una pieza de ropa sin planchar, hermano, y eso se ve feo. ¿Verdad? Se ve feo. Entonces esa pieza hay que pasarla por un proceso. Un hierro caliente que le quita la arruga. Y no hay hierro más caliente que la palabra viva y eficaz, que quita las arrugas. Aleluya. La palabra del Señor, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Vamos pues a meditar en la palabra. Van a estar en pie, hermanos. Gloria a Dios. Vamos, los invito al libro de Ageo. Libro de Ageo. Amén. Y los invito a leer
todo el capítulo primero y lo vamos a hacer de forma alternada para que todos participemos. Libro de Ageo. Amén. Aleluya. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año, el rey Darío. Gracias, Señor, por tu palabra. Lo ponemos en tus manos, todos nosotros aquí. A mí especialmente, que me respaldes y me ayudes, Señor Jesús, en trazar la palabra. No puedo hacer nada de mí mismo, todo proviene de ti. Bendice esta congregación. Ábrenos a todos el entendimiento para recibirla, asimilarla y aplicarla a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, aquí podemos encontrar de parte de Dios un llamado de atención al pueblo, al que se llamaba su pueblo. Un llamado de atención. Y más o menos usted puede darse cuenta el por qué el llamado de atención. Porque había un espíritu de apatía en el pueblo. Habían perdido el interés por un trabajo que había sido encomendado por Dios al regresar de la cautividad en Babilonia. Aleluya. El pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia y duró en esa cautividad 70 años.
Pero los profetas Isaías y Jeremías habían profetizado de que esa cautividad terminaría y Dios les daría la libertad para regresar. Aleluya. Pero mire lo que es un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo es un trabajo en que todos los que estamos comprometidos con Dios somos movidos por un sentir para trabajar con buena relación y buen entendimiento entre todos. Amén. Aunque Isaías y Jeremías habían profetizado y eran parte, porque ellos eran hombres de Dios, y a ellos les dolía profundamente en sus corazones ver su ciudad y el templo en ruinas. Aleluya. Sin embargo, hubo un tercer hombre que también es importante por la forma como Dios lo usó, y es Daniel. Cuando usted lee el capítulo 9 de su libro, ahí usted se da cuenta que cumplidos los 70 años y que nada pasaba, Daniel estaba muy conmovido. ¿Cómo es posible que pasaron 70 años y el pueblo sigue cautivo? Y él se dedicó a buscar a Dios, a suplicar, a interceder por la liberación. Y dice que estando orando, entonces se le apareció un ángel para traerle un mensaje de un tiempo. Le habló de las 70 semanas de la profecía y que esas 70 semanas se dividían en 3 periodos de tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Y esas 70 semanas divididas en 3 periodos de tiempo entrarían en vigencia desde el momento que salió la orden por parte de el rey Darío, el rey de Persia, para que los judíos regresaran a la reconstrucción de Jerusalén y el templo. Desde ese entonces entraría ya a correr el tiempo de las 70 semanas, pasando por el advenimiento del Mesías. Aleluya. Y como vino el Mesías y lo rechazaron, ese tiempo entró en un compás de espera hasta que entró la plenitud de los gentiles. Aleluya, gloria a Dios. Plenitud significa la gracia de Dios revelada a los gentiles. Como los judíos rechazaron al Mesías en su venida, entonces Dios los dejó a un lado, como quien dice, bueno, les toca a ustedes esperar y me voy a dedicar a estos que sí me recibieron. Amén, gloria a Dios. Y se dedicó a trabajar entre los gentiles, y es lo que la Biblia llama la plenitud de los gentiles. Amén, amén. Y de esa plenitud estamos tomando todos nosotros ahora. Amén, gloria a Dios. Y gracias a Dios por eso, porque hemos sido alcanzados. Amén. Cuando la plenitud de los gentiles termine, aleluya, porque esto va a terminar, y en eso nosotros tenemos que estar siempre muy expectantes. Y por eso hay que aprovechar todo momento, todo instante, pensando en las cosas del Señor, no pensando en crimen ni nada de eso, sino en las cosas del Señor. Aleluya, en el tiempo de su venida, y estar preparados. Cuando termine esa plenitud de los gentiles, entonces vendrá el tiempo de la gran tribulación, y en ese tiempo de la gran tribulación, Dios entonces regresará a tratar con los judíos que un día le rechazaron. Aleluya. Y los judíos van a ser evangelizados en un corto tiempo por 144,000 ciudadanos de Israel que recibirán al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. No creo que sean mesiánicos, Aleluya. sino ellos van a creer con todo el corazón, porque el problema mesiánico es que cree en Jesucristo pero no se ha desligado de las costumbres de la ley. Ese es el problema del mesiánico, y siguen confundiendo una cosa con la otra.
Aleluya. Pero estos 144,000 que no son testigos de Jehová tampoco, Gloria a Dios. Aleluya. sino que son de las 12 tribus de Israel, ellos van a ser alcanzados con el mensaje que está escrito en Ezequiel 36:26, Aleluya. el nuevo nacimiento. Amén. Amén. Y ellos lo creerán, lo recibirán, y ellos se van a convertir en evangelizadores de sus hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, va a ser un ejército numeroso de 144,000 evangelistas, evangelizando a sus hermanos, aprovechando el corto tiempo que les queda, para que los que crean reciban al Mesías, y los que no, van a ser destruidos por el poder de la bestia, junto con el pueblo gentil que no creyó. Y los hermanitos se quedaron rezagados porque nunca se preocuparon por consagrarse. Esos se van a quedar también. Ojalá que no. Bendito sea el Señor. Ojalá que no. Porque sí que es duro para una persona que conoció y nunca recibió. Es más duro para ese que aquel que nunca escuchó. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ahí el Señor se manifestará de una forma visible para destruir, según dice el libro de Malaquías, a todos los malos, para empezar una nueva dispensación que es el milenio. Pero regresemos entonces a lo que hemos leído aquí. Un llamado de atención. Porque el pueblo de Judá salió por orden del rey Darío para que regresara a Jerusalén a reconstruir la ciudad y el templo. Y ellos fueron regresando por grupos. El primer grupo que llegó, aleluya, ellos iniciaron la tarea de poner las bases en el templo. Pero ellos se encontraron con una situación y tuvieron que enfrentar muchas cosas. Cuando ellos llegaron allá, a su tierra, se encontraron con hermanos de ellos. Los judíos regresaron, pero se encontraron con hermanos de ellos que eran el resto de la tierra de Israel, que vivían en ese lugar de la tierra de Israel. Y ellos reclamaron que por qué, siendo ellos también parte del pueblo de Israel, no habían sido tenidos en cuenta en la reconstrucción del templo y de la ciudad. Aleluya, gloria a Dios. Porque ellos no habían sido tenidos en cuenta. Porque solamente ese encargo era para los judíos. Porque estos hermanos de los judíos, que es el resto de Israel, que no fue tenido en cuenta, se había contaminado con los samaritanos. Es decir, ellos eran los samaritanos. Mejor dicho, ellos eran los samaritanos. Aleluya. Así se llamó entonces las 10 tribus de Israel que fueron conquistadas por el imperio asirio. Y los corrompieron con sus costumbres, sus religiones y todas esas cosas. Y cuando ellos llegaron allí, los judíos, a reconstruir, estaban los samaritanos. Y ya Dios a ellos no lo había tenido en cuenta por eso, porque estaban contaminados con malas costumbres. Gloria a Dios. Y ahí podemos darnos cuenta que en las cosas de Dios, Dios no permite que nadie así tan fácil meta la mano. Amén. Aleluya. Eso nos enseña grandes lecciones a nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, cuando ellos se sintieron rechazados, empezaron a hostigar a los que reconstruían, a perseguirlos, a hacerles la guerra y hasta burlarse de ellos.
Vamos al libro de Esdras. No, en Nehemías. Libro de Nehemías. Capítulo 4. Esto es muy extenso, hermanos. Si a usted le despierta curiosidad este tema, léalo en su casa. Esto es bien interesante. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y el ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones de polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican, el muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Ahí está la mofa y la burla, porque lamentablemente los enemigos de la obra de Dios hacen eso: hostigan, persiguen, se convierten en obstáculo, en escarnio y hasta se burlan. Y ese espíritu que se levantó en contra de los judíos que reconstruían el muro, que reconstruían la ciudad y el templo, sigue todavía en vigencia, porque es que el autor de ese espíritu es el diablo. Y por eso es que vemos hoy en día a muchos que ni sirven ni dejan servir. Como decimos en buen lenguaje colombiano, ni raja ni presta el hacha. Y el enemigo que se levantó en contra de los que edificaban o reconstruían, se sigue levantando hoy en día en contra de las personas dispuestas a hacer algo en la iglesia. Amén, aleluya. Y están los envidiosos, los que realmente no han ganado méritos ante Dios para ello, porque no han sido capaces de humillarse ni ganarse verdaderamente el lugar que Dios quiere que se lo ganen, pero consagrándose. Entonces se dedican a perseguir a los que están haciendo algo, a criticar, a murmurar y hasta burlarse. A veces se expresan hasta con espíritus de burla. Poderoso Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Espíritu samaritano. Hermano, y esto fue tan terrible que los líderes que estaban trabajando al final se desanimaron. Ellos al final se desanimaron. No pudieron soportar el asedio, entonces perdieron la motivación. Y ese fue el resultado descrito en el capítulo 1 de Ageo, donde leímos. ¿Qué hicieron ellos? Pues no vamos a seguir aquí. Regresemos a nuestras parcelas, a nuestras propiedades, y vamos a ponernos a trabajar por reedificar nuestras casas. Vámonos a ir al monte a traer de lo mejor de los cedros y vamos a ponerlas en nuestras casas, a ponerlas bien lujosas, bien confortables y bien agradables. Y cada uno empezó a invertir dinero en sus propias propiedades, en sus propias casas, a mirar por lo suyo, y abandonaron la obra. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Dice un comentario aquí que Ciro, rey de Persia, permitió a 50,000 exiliados judíos que volvieran a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel como gobernador y de Josué el sumo sacerdote. Durante el segundo año del retorno, que fue del 536 al 535, se echaron los cimientos del templo. Esto se puede ver en Esdras 3, 8 al 10. Sin embargo,
la oposición samaritana interrumpió la obra del templo. Ahí en Esdras 4 donde leímos. Después de lo cual el pueblo judío se volvió espiritualmente apático y dejó de edificar el templo durante 16 años. Se olvidaron de la obra. Entonces Dios envió a los profetas Ageo y Zacarías para animar a su pueblo a reanudar la obra en el templo. Casas artesonadas. Al haberse ocupado tanto en sus propios intereses, los judíos que regresaron estaban descuidando la construcción de la casa de Dios. Sus propias casas estaban adornadas con hermosos paneles de cedro, mientras que en el templo permanecía la ruina. Ageo insistió en que Dios y su obra deberían tener prioridad. También para los creyentes de hoy el reino de Dios debe ser la primera y máxima prioridad en la vida. ¿Qué dice Mateo 6:33? Gloria a Dios. Exacto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Nótese cuánto celo tenía el Señor Jesús por la casa y por la obra de Dios. Lo que el creyente establece como prioridad indica el amor que le tiene al Señor. Y eso fue lo que pasó. Las persecuciones, el asedio contra aquellos líderes proferido por los enemigos de la obra de Dios, los desanimaron. Aleluya. No había respaldo en ninguna forma, ni el respaldo manual para ayudar, para decir, bueno, vamos para allá, nosotros vamos a sacar tiempo y vamos a ir a componer piedras allá, a cargar, sino que el respaldo económico lo retiraron. Por eso es que en el capítulo 3 de Malaquías, porque estos dos profetas, Ageo y Malaquías, eran contemporáneos, y Dios le asignó a cada uno una tarea para hablarle al pueblo. Y por eso es que en Malaquías Dios trata al pueblo de ladrón, porque no volvieron a diezmar. Es una palabra fuerte. Gloria a Dios, aleluya. Ustedes todos me habéis robado, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, porque vosotros todos me habéis robado. Y por eso dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Amén, aleluya. El alimento quiere decir la enseñanza y la predicación, que es dada por un siervo que Él pone ahí. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Amén, amén. Y ese siervo he puesto ahí para que le enseñe al pueblo la orientación, la enseñanza, la dirección para que busque a Dios. Amén, amén. Y creyente que ama al Señor y es agradecido con el Señor, cumple con ese deber. Amén, amén. Y le interesa que la obra del Señor avance. Amén, gloria a Dios. Y le interesa que las puertas de un lugar como este permanezcan abiertas. Amén. Aleluya. Creyente que no ofrenda ni diezma, no le interesa la obra del Señor. Se vuelve apático y frío y prefiere más sus intereses personales que los del Señor. Y eso fue lo que le pasó a esta gente. ¿Qué hizo Dios? Ahí está. Sembraban mucho y cogían poco. Comían y no se saciaban. Bebían y no quedaban satisfechos. Vestían y no se calentaban. Y el que trabajaba jornal recibía el jornal como en saco roto. Gloria a Dios. Aleluya. Y sigue diciendo otras cosas más. En el verso 10 dice que Él detuvo de los cielos sobre ellos la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Dios llamó a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra producía.
sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos de ellos. Porque hermano, Dios sabe cobrar la cuenta. Aleluya. Dios la sabe cobrar. Gloria al Señor. Dios sabe cobrar la cuenta. Entonces, Zorobabel, que era el gobernador, escuchó. Era un hombre de Dios. Y también Josué, que era el sumo sacerdote, y algunos del pueblo oyeron la voz de Dios y las palabras del profeta Ageo, como Dios les había hablado. Entonces dice en el verso 14 que Jehová despertó espíritu en Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron. Esa es una cosa, hermano, ya para ir terminando, hermano, porque el tiempo se nos va. Este asunto del desgano. Aleluya. El asunto del desgano, hermano. Una persona cuando siente que ha perdido las fuerzas, que pierde el vigor, que pierde la motivación, que no tiene ilusión, que no tiene disposición para luchar, esa persona tiene un problema. Gloria a Dios, aleluya. Esa persona está enferma, esa persona está pasando una crisis. Y a esa persona necesita alguien que le ayude, quien le oriente, quien le haga cambiar de forma de pensar. Le insta a que se haga ver del médico, Gloria a Dios. le aconseja que tome ciertas medidas para despertar en esa persona un interés de superación. Amén, amén. Que salga de esa forma de pensar que lo tiene en el abandono, porque hay personas que se tiran al abandono porque piensan que no valen nada. Y en eso cae una persona cuando empieza a faltarle a Dios. Cuando empieza a fallarle a Dios, entonces Dios le va cortando poco a poco las bendiciones, y la persona no se da cuenta que Dios le está llamando la atención, pero la persona sigue con su terquedad, no entiende, no quiere recapacitar, y Dios le sigue apretando hasta que esa persona cae ya en un estado ya de crisis. Y hace falta que el Señor despierte en esa persona un espíritu de superación. Aleluya. Que le ponga ganas de echar para adelante, que empiece a ver la vida de otra forma. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Es cuestión entonces de pactar de nuevo con Dios y reconocer: Señor, hemos pecado contra ti. Aleluya. Es que realmente yo me aparté de tus enseñanzas, de tu palabra, desobedecí tu voz, Aleluya. me descuidé, pero yo estoy dispuesto a cobrar estas fuerzas, Señor, Amén. porque tú eres para mí lo más grande. Amén. Amén. Y cuando la persona empieza por ahí, ya empieza a manifestarse un deseo por las cosas de Dios. Amén, aleluya. Y esa persona empieza a sentir deseo por ser un colaborador en la iglesia Aleluya. y por ayudar para que la obra del Señor salga adelante. Y después de que ya ha salido de eso, dice: pero qué necio, qué actitud tan necia tenía yo. En mí había un espíritu de rechazo. ¿Qué me pasó? Que yo, en lugar de apoyar a los que estaban ahí, los hostigaba, le hacía la vida difícil, lo criticaba, siempre estaba mirándole a ver en qué fallaban para murmurar, para desacreditarlos y desanimarlos.
Ahora ya entonces piensa, no, yo voy a ser parte del equipo, me voy a involucrar en el equipo. Pero ese es un sentir que pone Dios. Hermano, y si usted se siente muy desanimado y usted, el enemigo lo ha acorralado por allá, que lo único que le está haciendo ver son cosas negativas, hermano, déjese acorralar del Señor, no del diablo. Para que el Señor le cambie esa forma de pensar y de ver las cosas. Aleluya. Para que Dios despierte como hizo con Zorobabel y con Josué y con todo el pueblo, que despertó espíritu de superación. Ese espíritu que lo lleva a uno a echar para adelante y a decir, bueno, hasta aquí, ya rompo con esto. Quiero sentirme completamente libre para servirle a Dios. Y empieza a desechar las cosas que le han amargado la vida y que lo han complicado, y ahora usted se dispone íntegramente para el Señor. Amén, gloria a Dios. Pero no es bueno, hermano, dejar la obra del Señor que nos encargó a todos. Aleluya. Por atender nuestros intereses personales. Amén. Y en eso estamos cayendo muchos de nosotros hoy en día. Por eso los pastores en todo el hemisferio, porque esta es una situación mundial, estamos encontrando mucha dificultad para hallar líderes verdaderamente dispuestos para Dios, que apoyen la obra. Aleluya. Porque hay un desbalance en el asunto del amor. No hemos equilibrado bien esto, el asunto del amor. Pero recordemos que la balanza tiene que inclinarse hacia Dios. Él tiene que llevarse la mejor parte de nuestros sentimientos, de nuestros afectos, del reconocimiento. Primero Él. Segundo seremos nosotros. Si nosotros entendemos eso, hermano, el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar su bendición sobre su pueblo. Amén, gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aunque está tarde, pero hermano, esto no quita que cantemos un himno. Gloria a Dios. Aleluya. Cantemos un himno. El 102. ¿Cuál es 102? Sembraré. Hermano, calle es tremendo, hermano, con el asunto del liderazgo. Gloria a Dios. Aleluya. Somos sembradores de una semilla, pero de amor. Amén. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré la vida, dejaré resultados, Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré para hallarme en la casa
bendición al Señor. Usted ore. Acompáñeme a orar, no me orando solo. Y dígale, Señor, no sé lo que le va a decir, pero dígale, conforme a la necesidad de su corazón. Vamos a orar, hermano, por esa necesidad que usted tiene, por su petición. Si está enfermo, pase acá para orar por usted. Vamos a orar por hermanos que han salido de viaje, otros que saldrán. Gloria a Dios. La hermana Sarita y el hermano David preparan esta semana de viaje, que el Señor los guarde. Aleluya. Hay hermanos que están viajando. Aleluya, son varias hermanas que están viajando. Oremos por ellos o por ellas, que el Señor, gloria a Dios, les cuide donde quiera que estén. Otros están enfermos, no han podido estar presentes aquí hoy. Vamos a orar por todas las necesidades del pueblo de Dios. Aleluya, hermana Alita. Por sus patrones, por usted misma. Sale de viaje la hermana también. Bendito sea el Señor. Bien, hermano, oremos. Señor Jesucristo, en este momento ante tu presencia nos encontramos. Te pedimos por las necesidades de tu pueblo. Tú conoces, Señor, lo que hay en cada uno de nosotros. Señor, aleluya, pon tu mano sobre los enfermos y ayúdanos. Señor Jesús, extiende tu mano y libera. Libera a tu pueblo, Señor, de todo aquello que aflige, que agobia, y danos las fuerzas para resistir. Bendice al hermano David, la hermana Sarita, Señor, en este viaje que van a emprender, que seas con ellos. Guárdalos y cuida de ellos, Señor Jesucristo. Bendito Dios, bendito Salvador, aleluya. Tú guardarás siempre nuestra entrada, nuestra salida desde ahora y para siempre, porque esta es tu promesa, Señor. Señor, tú eres nuestra única esperanza, nuestro Salvador, nuestro sanador. Tú eres el todo para nosotros, Señor. Aleluya, tú estás aquí en esta hora, Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Padre Santo, bendito su nombre. Señor, Señor, gracias porque tú estás aquí, Dios mío. Aleluya, Señor. Amén, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor guarde a cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Amén. Vamos a hablar por los cumpleañeros. Hermano Mario Espinal, Oniel Ruiz, Luis Martínez Jr. La nota que me han pasado por acá, pues vamos a orar por los que estén presentes y por los ausentes también oraremos. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Solo está Oniel? Venga, vamos a orar por él. Señor Jesucristo. Oremos por el hermano Mario, que hace día no viene, Mario Espinal. Pongámosle la presencia de Dios, y otros hermanos más también que están un poco ausentes, para que el Señor trate con ellos. Señor, te pedimos en este momento la bendición por Aniel. Dios mío, te pido por este niño que lo ayudes en su crecimiento espiritual. Señor Jesús, toma control de su vida, de sus pensamientos. Señor Jesús, te pido, Señor, que bendiga a su familia.